Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos, damos gracias a Dios por este primer programa del año 2025. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio y el equipo de Diálogo de Fe y Salvación y Amigos TV Pastor, estamos listos para el primer diálogo del año. Así es, primer diálogo del 2025. Pues bien, hermano Carlitos, ahí saliendo del... Sobrevivió todos los convivios Sí. ¿Sobrevivió? Sentía que no salía, pero... ¿Cuántos kilitos de más? Bueno, vamos a hablar de eso. Sí, estamos contentos por la oportunidad que nos regala el Señor nuevamente de poder estar acá en Diálogo de Fe y Salvación, poder tener este primer programa del año. Dijimos, ¿no? Recuerdo ahí el último diálogo que el 8 de enero volvíamos y pues estamos. Gracias a Dios estamos con vida. Estamos contentos de poder estar una vez más acá, listos para un diálogo más, el primer diálogo del 2025. Gracias a Dios, pues es el episodio... ¿171 programas? Exacto, es el episodio 171, así que queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy en las diferentes plataformas. Bienvenidos, ayúdenos a compartir la transmisión si usted nos está viendo por Facebook o si está viendo en alguna otra plataforma o nos está sintonizando por la radio. Váyase a Facebook y búsquenos como Iglesia Bautista Central de Chiquimula y comparta la transmisión. Así es, hermano Eddie, estamos listos y preparados entonces para poder compartir. Estamos, como dijimos en nuestra serie, la iglesia y la evangelización mundial, y hoy vamos a hablar específicamente de las confesiones cristianas. Y podemos hablar de una pregunta, pastor, para poder arrancar y para tirar una pregunta ahí de ahí sí que de inicio o introductoria, como decimos acá, ¿verdad? ¿Cree usted específicamente que el reino de los cielos solamente es su denominación? Sí, bueno, es una gran pregunta. Sí. Sí, y más que todo considerando el ambiente en el que vivimos, ¿no usted? Que creo que en Latinoamérica es un ambiente un poco, no sé, tal vez no sea en todos lados así. Pero la verdad es que en algunos sectores evangélicos se respira mucha hostilidad entre denominaciones. ¿Ya? Entonces, porque muchas veces predicar el evangelio se ha convertido, o el denominacionalismo, ¿verdad? Usted ve el tema de predicar el evangelio o cualquier otra actividad que se haga como un tipo de competencia, ¿verdad? Y eso, pues, en vez de sumar, resta. Claro. Ya, porque usted ya no está viendo cómo compartir el evangelio. Hay iglesias que ya no están enfocadas en cómo vamos a alcanzar al perdido, sino en cómo hacemos algo más grande y mejor que la otra iglesia del barrio, ¿verdad? Entonces, para que nuestra gente esté mejor económicamente. Exacto. Entonces, yo pienso que hablar de denominacionalismo, hablar de las confesiones de fe, y yo creo que lo que vamos a hablar hoy va a traernos un poquito de luz, hermano Carlitos, acerca de que sí es cierto, las confesiones de fe, las diferentes denominaciones tienen sus ventajas, pero también desventajas. ¿Ya? Y como en su momento diría un joven ahí, influencer cristiano que seguimos algo de cerca, Jonathan Murcia, en su momento leí algo acerca de lo que él escribió, y él dice: ninguna confesión de fe tiene el panorama completo de la revelación divina de Dios. Y es cierto. Exacto. Ya todas las denominaciones tratamos de acercarnos a la verdad revelada de Dios en su palabra. Hacemos bien en unirnos, trabajar colaborativamente para que juntos podamos engrandecer y expandir el reino del Señor, ¿ya? Porque si nos ponemos a tirarnos entre nosotros y a desacreditarnos entre nosotros,
pues no va a funcionar, ¿verdad usted? Una de las cosas, pastor, que yo en la poca experiencia, ¿verdad usted? Que tal vez uno puede ir obteniendo es un análisis que yo siempre he hecho, es que estos matices, pastor, hablemos de matices, pastor, en si lo queremos decir, en un segmento, en un fragmento de iglesias bíblicas. Uh-huh. Iglesias que entendemos, pues, y que no adentran dentro del paquete de sectarismo, ¿no? Eso le iba a decir también, porque también cuando nos ponemos a hablar de todo este tema, ¿verdad usted? Definitivamente sí van a haber grupos que se van a quedar al margen. Sí. Ya al margen del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Pero tal vez eso va a ser en otro episodio que lo hablemos, ¿no? Sí. Usted, el tema secta, ¿no? Pero cuando hablamos de protestantismo, evangelicalismo, pastor, estamos hablando en un macro de iglesias bíblicas tras la cruz de Jesús, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, netamente, el problema del ser humano. Bueno, leímos la confesión de fe del Pacto de Lausana, ¿no? Así es. Hace un par de programas atrás. Yo llego a la conclusión, fíjese usted, que esos matices no se han resuelto en 2000 años de cristianismo, pastor. Así es. Y creo yo Sí. que no se van a resolver ahora. Sí. Entonces, no se equivocó el Señor inspirando a Pablo cuando Pablo dice que seamos solícitos en guardar la unidad. Exacto. Y yo creo que esa parte también es importante de tomar en cuenta cuando la iglesia debe entender con fines del alcance, con fines de salvación, con fines de que la persona conozca a Cristo Jesús, pues la unidad de la iglesia debe prevalecer, pastor. Sí. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a analizar hoy, pastor, acerca de cuál es el estado actual de las confesiones cristianas de fe Así es. Así en el es. mundo. Y vamos a analizar cómo el reino de los cielos se va expandiendo en gran parte. Vamos a decir gran parte porque creo que nos faltaría decir la totalidad del mundo. Sí. Pero en gran parte del mundo, un alto porcentaje del mundo, el mensaje del evangelio, pastor, se está dando. Así es. Se está dando. Y hoy usted se va a dar cuenta que no solo son los evangélicos bautistas. Sí. En el caso, De por hecho, ejemplo, nosotros pertenecemos De a la hecho, iglesia somos bautista. casi una minoría, ¿no? Nos ven y nos escuchan muchas iglesias amigos. Exacto. Bueno, le cuento que pues tampoco, les amigos, pues tampoco solo es ella. Así es. Ni tampoco las asambleas, Ujú. ni tampoco Iglesia de Dios Evangelio Completo, Sí. ni tampoco la Profecía Universal, Ujú. ni tampoco, es que no es solo tu denominación el reino de los cielos. No se trata solo de una denominación. Exactamente. El reino es más que nuestra denominación, es más que el nombre de tu iglesia, es más que el rótulo, es más que la confesión de fe, los estatutos de fe que usted tiene en su iglesia. El reino es más grande que eso. Exacto. Y en pro de eso deberíamos procurar lo que dice Efesios 5, cuando Pablo escribe a los Efesios, ¿no? Procuren la unidad. Ya, sopórtense los unos a los otros, y yo creo que Pablo estaba consciente, ¿no? Y es un pasaje en el que al que hemos hecho referencia muchas veces en esta serie, porque sabemos, hermano Carlitos, la dificultad que tiene el trabajar unidos, ¿verdad? Porque pues al fin y al cabo somos seres humanos, ¿no? Usted, somos seres humanos que pecamos, que erramos muchas veces, ya. Entonces algunas cosas bien intencionadas, pero motivadas por no sé, por deseos quizás no tan correctos, terminan llevándonos a hacer cosas que no agradan al Señor, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un reto, es un desafío el que tenemos por delante, el trabajar unidos como denominaciones, y tenemos que apuntarle a eso. Ya debemos dejar de estar peleando por nuestro puestecito, ¿verdad? Sí. Ya, porque el reino es más que donde usted está parado. Exactamente. Antes de entrar de lleno en el tema, pastor, me gustaría que hiciéramos un saludo especial ahí a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios. Y quiero comenzar por los que están en la plataforma de Facebook, pastor. Así es. Por cierto, hoy la Resistencia va por ahí con algo acerca de Facebook. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Saludos al primo ahí, William Vidal, pastor, hasta Minnesota. Saludos, hermano. Juan Alonso Mellado también, desde Chucho arriba. Así es. Saludos. Hermano Juanito. Ahí ya recibió su panita también, para ver si el seguidor fiel, ¿verdad? También nuestro buen hermano Kevin Trigueros, allá, saludos hasta Rosario, Río Hondo. Saludos, hermano. Saludos, hermano Kevin. También Ronald Estuardo Osorio también recibió una panita, pastor, por ser
fiel oyente. Y también al buen amigo Kevin Salazar, también mi antiguo Salazar, le digo yo a mi amigo Kevin. Así que saludos especiales, pastor. También saludos a los que nos escuchan a través de Radio Alternativa. Así es. 107.1 FM. También Amigos TV, pastor. Así es. En línea ya con Amigos TV. Saludos a los que nos ven por Amigos TV. Así es. Y Radio Cultural Amigos 106.7 FM para el Oriente. Y 101.1 creo yo que es en el Petén. Así que así es. Saludos especial a todos. Sí. Saludos también, hermano Carlitos, a los hermanos, amigos que nos escuchan a través de las plataformas, ¿no? A través de, bueno, este podcast, este programa se sube, ¿no? A diferentes plataformas después de estar acá. Entonces, saludos a quienes nos escuchan vía Spotify. Son unos pocos, pero saludos, ¿verdad? Muchas gracias por escucharnos. También a quienes en algún momento dieron clic ahí en un video en YouTube, también muchas gracias por estar con nosotros. Y les animamos a un saludo también al hermano Kevin Archila, ahí recién conectado en Facebook. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Y entonces, confesiones cristianas. Vamos a comenzar con un punto que también le va a gustar a la gran parte de la audiencia que nosotros tenemos, ¿verdad, pastor? Y hay que comenzar con eso porque es la realidad. Bueno, tenemos que decir la realidad y pues la confesión cristiana más grande del mundo es el catolicismo romano. Tal vez precisamente eso es un punto del que hay que discutir. Y cuando nosotros decimos, una cosa es decir cristianismo, ¿no? Cuando nosotros decimos cristianismo, ahí entra en algún momento pues también los católicos romanos, ¿no usted? Sí. Entonces cuando hablamos de confesiones cristianas, definitivamente pues ahí entra entra el catolicismo romano, ¿no usted? ¿Ya? Y qué noticia esa, ¿verdad? De que aún sigue siendo la principal confesión cristiana en todo el mundo, la confesión católico romana. Necesitamos decir también que son los números, pastor, perdiendo adeptos. Así es. Más que todo, pues en las nuevas generaciones. Así es. Roma pierde adeptos en ciertos sectores en el mundo. Por ejemplo, Oceanía ha dejado de ser la principal. Sí, solo en Oceanía es la mayoría de personas protestantes, ¿verdad? Exactamente. Es donde supera al catolicismo romano. Es el único continente y pequeño, ¿verdad? Usted creo que es el continente más pequeño. Pero las variantes ortodoxas, mire, sufrieron la mayor caída en el último siglo debido a la continua persecución en contextos comunistas y luego islámicos. Claro. Y esto es un punto también de analizar, ¿verdad usted? Porque las variantes ortodoxas, anglicanismo y algunas otras, ¿verdad ustedes? Vertientes que vienen de alguna forma de la reforma protestante, ¿no? Que tienen raíces protestantes, sufrieron un decrecimiento, podríamos decir. Y luego están los independientes que no se identifican con católicos ortodoxos, bueno, no se identifican ni con católicos ni con ortodoxos o protestantes. Y aquí es donde está el punto, ¿no? Que esta vertiente del cristianismo, los cristianos independientes fueron los que más crecieron en las últimas décadas. Aquí hay piedra que picar. Mire, pero solamente quisiera decir algo con relación a lo que anteriormente usted mencionó, y creo que eso es clave, mire, pastor, para que en primer lugar demos gracias a Dios y para que en segundo lugar también nos involucremos en que principios sociales como estos cuidarlos en nuestro lugar. Así es. La iglesia ortodoxa, por lo regular, la iglesia griega, ¿verdad usted? Que tiene su división allá por el año 1000 aproximadamente, se sitúa específicamente todo lo que es el Asia Menor, Norte y Rusia. Así es. Todo lo que es esa parte, ¿verdad usted? Mucha presencia de cristianismo ortodoxo. Pero usted mencionó algo interesante. El comunismo, como el islamismo que predominó en el siglo anterior allí, y que al día de hoy todavía en algunas pues sigue por ahí predominando, llevó a que la iglesia ortodoxa decreciera también. Sí. Es interesante ver cómo creo yo que es motivo de observar, ¿verdad? Que estas corrientes ideológicas, pastor, son corrientes que afectan
el desarrollo de la iglesia. Sí. Y que es lo que constantemente se dice, ¿verdad? Tal vez no es el tema principal, pero está bien por ahí tirar la pullita, ¿verdad? Es un tema periférico, creo, ¿no usted? Claro. Tal vez no es un tema central, pero obviamente hay, digamos que cada país, podríamos decir, ¿verdad? O cada grupo de personas, cada etnia es un ecosistema. Y esos ecosistemas pueden tener variantes, pueden tener matices que hagan que el cristianismo llegue fácilmente o que fomenten la salida o el decrecimiento del cristianismo, ¿verdad? Hoy en día, como ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente que se sube a barcos populares de redes sociales, ¿verdad? Usted por querérsela llevar tal vez de intelectuales o de contracorrientes probablemente, y se suben, por ejemplo, a los barcos marxistas de hoy en día. Sí. Es lamentable ver, por ejemplo, cristianos queriendo ser marxistas. O sea, no entiendo de dónde o cómo conectan las neuronas con relación a ese punto, porque Marx es totalmente un anticristiano, ¿no? Es un antidios totalmente. Materialista totalmente. Totalmente. Dios no existe. Dios está muerto. Y, por ejemplo, también me llama la atención mucha gente, ¿verdad? Usted teniendo cierta afinidad por el Islam en ciertos grupos. O sea, es triste. Por ejemplo, yo solo los invito a que observen, por ejemplo, pastor, un vistazo a lo que pasa hoy en día en Reino Unido, a lo que pasa hoy en día en Europa, en Francia, en España, por ejemplo, países que están al borde de caer, pastor, por causa de la inmigración masiva ilegal, ¿verdad? De personas que profesan el Islam. Que profesan el Islam de una manera convencional. Sí. En cierto momento escuché a alguien gritar en unos de esos videos que hacen, ¿verdad?, de noticias. Y vi una turba de manifestantes que gritaban en España y también en Alemania y Francia, que han estado fuertes, ¿verdad? Y las consignas era de que no sé cuántos años le daban ellos, pero es poco, creo que unos 10 o 20 decían, la Sharia iba a regir los países, ¿verdad usted? Que tiene que ver con la ley islámica, ¿no? ¿Usted? ¿Y va a pasar? Bueno, sí, a menos que alguien haga algo, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad usted? Yo creo, pastor, que no es el tema hoy, pero le iba a decir también que esto está unado a un tema que tiene que ver con las nuevas generaciones. Exacto. Digamos que de los millennials para acá, ¿verdad usted? Los que cumplieron la mayoría de edad pasados los 2000, ¿no? Y toda la generación que le siguió, son estadísticamente, ¿verdad usted? Son una generación más abierta espiritualmente hablando. Pero que una generación sea espiritualmente más abierta no necesariamente es algo bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso dice que puedes hacia qué espiritualidad somos abiertos. Por ejemplo, para nadie es un secreto, creo yo, ¿verdad usted? Que últimamente se promueven muchas prácticas como por ejemplo el yoga, la meditación, que tiene que ver con prácticas hindúes, budistas, ¿verdad usted? Como en su momento escuché a alguien decir, China no solo exporta productos baratos, ¿verdad? También exporta religión. Ya exporta prácticas espirituales. Y la cosa es que esta generación que está siendo un poco más abierta que sus antepasados, la generación X, la generación de los abuelos, ¿verdad? Usted era un poco más rígida en cuanto a eso, ¿no? Pero hoy hay más apertura espiritual. Eso da espacio para que otras religiones, otras prácticas, otras formas de espiritualidad. Esos son términos que se manejan ahora, ¿verdad usted? Otras formas de espiritualidad se practiquen en el ambiente, ¿verdad? Ahora yo también ahí veo una enorme oportunidad para la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia cristiana debería aprovechar esa apertura espiritual para predicar el mensaje de la verdad de Jesús. ¿Ya? El punto es que muchas veces nosotros seguimos con prácticas y métodos
antepasados, ¿verdad usted? Y no estamos presentando el evangelio de una manera relevante. A estas generaciones. Cosa que sí está haciendo, por ejemplo, esto del yoga, ¿verdad? De la meditación, ¿verdad usted? Vienen y lo plantean con una metodología contextual, abarcando tu trabajo, esto, lo otro, sí, ¿verdad? Conectan. Exacto. Y sí contextualizan. Exacto. Es algo que muchas veces quedamos a deber nosotros los evangélicos protestantes. Sí, entonces yo creo que es un tema digno de poner mucha atención ustedes, porque creo que necesitamos aprender de los fenómenos que suceden en otras naciones, sí. Y de cómo avanza el cristianismo en otras naciones. Por eso es que estamos aquí, es de lo que estamos hablando. Sí. ¿Cuáles son esos fenómenos que están viendo hoy en día? Correcto. La evangelización mundial. Recuerde usted que el fenómeno de la evangelización es un fenómeno activo, es un círculo activo, pastor. ¿Por qué es un círculo activo? O sea, no es un círculo que tenga como un tope. Tendrá un tope cuando el Señor diga. Sí. Pero no tiene, por ejemplo, un límite. ¿Por qué? Porque nuevas generaciones van naciendo. Es un círculo generador, ¿no? Exactamente. Gente va naciendo, gente va naciendo. Entonces significa que almas necesitadas del evangelio van a seguir habiendo, pastor. Sí. Hasta que el Señor en su soberanía pues diga hasta aquí nomás, ¿verdad? Ahora ahí es donde entra la estrategia, ¿no? Sí, es que digo esto, mire, porque la iglesia ha cometido errores garrafales. Por ejemplo, hablemos del primer y segundo, tercer siglo. De la iglesia primitiva, pastor. Estamos hablando de que la iglesia, pues literalmente, pastor, alcanzó el mundo conocido de aquel tiempo. Sí. Sí, o sea, el mapa, por ejemplo, hay un video bien bonito donde marca el mapa del cristianismo a nivel mundial, y fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Sí. Pero resulta que la iglesia se durmió en sus laureles y la siguiente generación no la ganó. Exacto. ¿Y qué pasó? El Islam pues llegó a niveles, ¿verdad? Usted que fueron exorbitantes, y es donde se establecieron todos estos pueblos en esta época moderna, por ejemplo. Exacto. En un periodo de horas bajas de la iglesia. Mire qué interesante. Sí. O sea, que un periodo de horas bajas de la iglesia trae consecuencias terribles. Sí, hace que broten otras cosas, ¿verdad? No nos engañemos. El Señor bien dice en su palabra, pastor, que todo lo que el hombre siembra cosecha. Correcto. Entonces, un periodo de silencio, un periodo de ostracismo de cierta XY iglesia, pastor, se traduce en problemas. Sí. Y eso afecta no solo a países completos, ¿verdad? Claro. Que ahí estamos, ese es el mejor ejemplo, ¿no? De cómo casi un continente, ¿no? Asia. Sí, ¿no? Asia Menor, ¿no? Mira, casi todo un continente afectado por eso. Sí. ¿Ya? Pero eso también se refleja en pueblos, en aldeas, en caseríos. Ya, entonces por eso creo que esto nos llama también, estas reflexiones, ¿verdad usted? Sí. Nos llaman a pensar en lo que estamos haciendo actualmente. Sí, y nos llama a pensar, mire, pastor, porque estos mismos fenómenos ya fracasaron en estos lugares. Exacto. Y hoy en día, lamentablemente, en nuestros países se quieren volver a instalar. Así es. Y la gente a veces que le dice, por ejemplo, desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? Como, bueno, en el caso nuestro que tenemos pues el privilegio de servir en una iglesia como pastor o maestro de Biblia, ¿verdad? Usted le dicen siempre, le recriminan, no te andes metiendo en esos temas. O sea, no te andes, es que todo trae consecuencias. Sí. Miremos ejemplos en otros lugares, pastor. Correcto. Sí, necesitamos alzar la voz. Es ridículo ver cómo ideas comunistas se quieren establecer en nuestros lugares hoy en día. Sí. O sea, y vamos a quedar callados hacia eso, que Dios está muerto. No. Entonces yo creo, pastor, que necesitamos ver estos fenómenos, nos dicen mucho acerca de ello. Pero quisiera, pastor, que también analizáramos el punto que usted tocó. Ajá. ¿Por qué crecieron los independientes? Ahí está el punto. ¿Por qué no definimos un poquito más independientes? Independientes. Un dato más para agarrarlo un poquito más en globo, digamos. El cristianismo creció en África, mire, gracias al aumento de los independientes. Quienes probablemente, escuche usted, según estos son pronósticos, proyecciones en base a datos. Por cierto, datos de Movimiento Lausana. Que su conferencia fue el año pasado en Seúl, Corea del Sur. Así es. ¿Cuáles son las probabilidades que ellos ven? Que los cristianos independientes probablemente liderarán el crecimiento del cristianismo en el sur global en las próximas décadas. Y el sur global ya explicamos en un capítulo pasado, ¿no? ¿Dónde es el sur global?
prácticamente es toda África, parte del sur de Europa, Suramérica, Centroamérica, parte también de México para abajo. Oceanía y también, bueno, más que todo también China entra en el sur global. ¿Ya? India también. Interesante, pastor. Pero una buena pregunta puede ser, pastor, ¿por qué esta gente crece tan rápido? Exacto. ¿Me permite usted decir una herejía? Sí, dele, no tenga pena. Una herejía. No, mire, una de las cosas, según análisis de otras personas que se dedican a analizar el tema también, pastor, tiene que ver con las iglesias independientes son iglesias más libres de burocracias. Exacto. Son iglesias más libres, pastor, de procedimientos. Uh-huh. Son iglesias más libres de concilios, de actas, de estatutos, de reglamentos. Entonces son gente con fe genuina, movidos por el Espíritu Santo, pastor, en donde quieren tomar una decisión, la toman. Sí. Sin consultar a mucha gente. Sí, muy probablemente muchas de estas iglesias independientes, cristianos independientes, no están atados a una de las grandes confesiones de fe o denominaciones grandes, ¿verdad? Reconocidas, exacto. Un ejemplo. Por ejemplo, X denominación de las conservadoras antiguas aquí. Uh-huh. Pongámonos nosotros la bautista. Uh-huh. Por ejemplo, la iglesia bautista quiere mandar un misionero. Hay que hacer una asamblea y tarará, y después, y aquí, y tiempo allá, y prueba, y esto y lo otro, pero tal vez no le cae muy bien, y con cuánto va a ser la ofrenda, que no, que mucho, que poco, y que aquí, que allá, y que ¡puf! Cuando usted siente, el misionero está frustrado. Mientras que en estos países africanos, un tipo dice, voy a predicar allá, y él va. Así es. Se levantan 5 y comienza a predicar. O sea, sí. Es interesante, pastor. Sí, yo pienso que es en el afán de querer tener control, ¿no usted? Sí. ¿Ya? Del movimiento de toda la gente. Exacto, de cómo diría alguien, de cómo se mueve el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿verdad? No, eso es algo que no lo puede controlar usted, ¿ya? O pensar, pastor, que mi estructura organizacional es superior al espíritu. O es la que posibilita exacto, o sea que el mover del espíritu. El mover del espíritu se va a dar dependiendo de lo que diga la estructura. Sí, pues. Y eso es un error. Correcto, sí. O sea, es un error, porque por eso es que estamos viendo entonces la ausencia de crecimiento. Y estamos hablando, porque estamos hablando específicamente de crecimiento misional, pastor. Así es. Y estas iglesias independientes, como usted ya bien lo explicó, no es que sean iglesias que no se rigen a nadie, sino que simple y sencillamente son comunidades genuinas de fe, ¿verdad usted? Que localmente, obviamente, se organizan y se congregan y todos, pero entre ellos en sí van, pastor, y se multiplican. Sí. ¿Sí? Creo que el concepto de sacerdocio universal, ¿no usted? Ha de ser uno de los temas bien amarrados en el cristianismo independiente. Porque pues si han crecido, pues algo han de estar haciendo bien, ¿verdad? Ahora otro punto que entra dentro de todo esto, mire, es una creciente diversidad. Y eso es un punto también con ventajas y desventajas, ¿verdad usted? Aunque hace un siglo, mire, dominaban las confesiones de origen europeo, sobre todo el catolicismo, la iglesia mundial actual se caracteriza por una creciente paridad. Ya, el aumento del número de denominaciones y movimientos mueve a celebrar la diversidad del cristianismo, pero también puede provocar fragmentación y división. ¿Ya? El contexto urbano, con sus elevados niveles de migración, muestra tanto las promesas como los peligros de la diversidad cristiana. ¿Ya? Y ese es uno de los puntos, creo yo, mi hermano Carlitos, que también vale la pena comentar así brevemente, ¿verdad? Antes de ir a la resistencia, de que por un lado, he escuchado en su momento a César Vidal decir, ¿no? Claro. Que una de las ventajas del cristianismo es el denominacionalismo, ¿ya? Porque definitivamente pues no estamos atados a un papa evangélico, ¿ya? Sin embargo, hay denominaciones que sí. Mire.
Yo creo que sí, solo que está disfrazado. Sí, puede ser. Y en escalas menores de en impacto tanto político como administrativo. Las redes son menores, ¿verdad? Las redes son menores, pero está regido un papa. Le voy a contar una anécdota de cierto personaje aquí en Chiquimula muy reconocido, de orden católico romano. Y recuerdo en una conversación, él se quería referir a un pastor principal de aquí de Chiquimula. Pero él así muy ¿qué? ¿Respetuoso? Sí. Entendiendo bien, mira, es que el papa de ustedes es el fulano, ¿no? O sea, sí. O sea, dando a entender que el que daba las directrices era el pastor fulano, ¿verdad? Exacto. Entonces, mire cómo, o sea, sí están las pequeñas estructuras, ¿verdad usted? Y lo tremendo, mire, hermano Carlitos, es que se refleja en la sociedad. O sea, por algo este hermano, muchacho, o señor que le habló a usted, por algo vio, ¿no? Claro. Algo vio que dijo, bueno, él es el que mueve los hilos ahí, ¿no? Ya, entonces, estas estructuras de poder, ¿verdad usted? Dentro de la iglesia evangélica, muchas veces pues terminan aún influyendo en la sociedad, ¿ya? Y terminan también condicionando en cómo la sociedad entiende la iglesia. O sea, son lo mismo, pero en más chiquito. Exacto. Son lo mismo, pero en una red menor. Nosotros somos miles de iglesias, quizás millones, pero más pequeños, ¿no? Un número más pequeño. Qué tremendo, ¿verdad? Usted, la verdad. Se repite el fenómeno. Exacto. Entonces, las iglesias independientes, no estamos diciendo con esto, ¿verdad, pastor? Que la gente se subleve hacia sus iglesias. No. No, lo que estamos tratando de decir es que esta organización, sin tanta burocracia, pues termina teniendo mayor efectividad, pastor. Así es. Ahora, yo pienso que este es también un llamado a la reflexión, ¿verdad usted? De nosotros en los diferentes pueblos, ¿verdad usted? En algún momento escuché yo un análisis del cristianismo en Ciudad de México, que Ciudad de México es una de las ciudades con menos cristianos, con menos, digámoslo, evangélicos protestantes. ¿Ya? Hay mucho catolicismo. Sí. Mucho culto a la Santa Muerte, por ejemplo. Mucho, ¿cómo se le llama cuando se mezclan las religiones? Sincretismo religioso. Abunda de eso. Y una de las cosas que algunos expertos explican y conocedores, ¿verdad? O sea, ¿por qué no ha avanzado el cristianismo? Pues en parte ha sido por estos movimientos que están fuegueando literalmente la ciudad 24/7, ¿verdad usted? Pero otros factores tal vez de impacto menor tiene que ver también con esto, con la competencia que existe denominacionalmente, ¿verdad? O sea que por un lado las denominaciones representan una ventaja, no es tan fácil dominar o que querer obligar o imponer un mensaje en el evangelicalismo mundial, porque son miles de denominaciones, ¿verdad usted? ¿Ya? Pero por otro lado, ese denominacionalismo muchas veces engendra fragmentación, división. Sí. ¿Ya? Sí. El doctor César Villar Manzanares lo ve como una ventaja, más que desventaja, en el sentido de que en del globalismo, tiempos, por ejemplo, en estos tiempos de imposiciones globales, ¿verdad usted? Pues a esta fragmentación no le va a entrar nada. Sí, exacto. Sí le irá a entrar a más de alguna, tal vez por a un sector o algo. Pero en términos generales no. Mientras exacto. que en el caso, por ejemplo, de Roma, pues a don Jorge hoy en le día llega algo y hoy más que nunca, por ejemplo, sesgado hacia políticos comunistas, por ejemplo, hoy en día don Jorge, ¿ve usted? Se le ¿qué ocurre tirarse una encíclica, ¿verdad usted? Y me entiende, o sea, el criterio propio creo que juega un papel importante. Correcto. Y no está para eso, por ejemplo, Roma hoy en día, ¿verdad? Sí. Es uno de los puntos que yo a veces me gustaría dialogar con gente. ¿Cuál es la posición de ellos con relación a decisiones que los papas han tomado y están tomando? Sí, al ver que desde una perspectiva bíblica pues no son tan bíblicas. Correcto. ¿Cómo sublevarse? ¿Cómo mantener su fe?
es interesante ver, pastor. Es interesante ver tantos detalles, ¿verdad? Usted, que creo que dignos de analizar. Definitivamente, hermano Carlitos. ¿Vamos a ir a la resistencia? Vamos. Sí. Antes queremos enviar un saludo a nuestros hermanos, a algunos que se han conectado vía Facebook. César Orellana Bracamonte, muchas gracias, César, por estar con nosotros. Ricardo Solano, hermano Ricardo, saludos hasta el Plan del Morro, Zacapa. Ulises Brenes, saludos, hermano Ulises, gracias saludos, por estar con Ulises. nosotros. Y Kenny David Chacón. Así es, Kenny David Chacón, muchas gracias, Kenny, por estar con nosotros. Qué nivel. Que nos esté viendo, Kenny. Así saludo es. especial, hermano. Así es, un saludo a todos y a todos los que tal vez no tienen la oportunidad. Amigos TV, pastor, Así es. en la colonia de Minerva me reclaman siempre. Vos que sos los del Facebook, saludame, hermano Henry Vidal allá por cierto, nos mira en YouTube, se volvió youtubero, parece. Sí. Hoy ahí en YouTube hay veces que nos mira en YouTube. Está bueno. Así que un saludo a la familia Vidal Ayala. Así Vidal es. Brenes, los Ruiz Brenes. Y a toda la Brenada. Y un saludo también a quienes nos escuchan por medio de las radios, Radio Alternativa o Radio Cultural Amigos. Saludo. Gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros porque se viene la segunda parte del análisis de confesiones de fe y hablando un poco de las denominaciones y cómo estas tienen su impacto a nivel misionero en el mundo, a nivel global. Por lo pronto queremos dejarlos a ustedes con la resistencia que nos presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica dialogamos con relación a los aspectos y situaciones políticas que afectan y conectan con la iglesia contemporánea. Y hoy nos vamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica, en donde el día de ayer, específicamente lunes 7 de enero del año 2025, salió un video el cual pues causó revuelo en muchas partes del mundo, bueno, mejor dicho, casi que en todo el mundo, y fue el video de aproximadamente 5 minutos de el dueño y CEO de Meta, ¿sí? Meta, que es esta compañía la cual es dueña de redes sociales como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. Mark Zuckerberg sale en un video en donde termina explicando, ¿sí? Y planteando cuál va a ser la nueva forma de administrar las redes sociales desde este tiempo en adelante. Y específicamente Mark Zuckerberg, haciendo un análisis con relación a esto, sale a hacer un análisis en donde termina dando un poquito la responsabilidad. Obviamente sabemos de que ellos también son parte de esto, pero dando un poquito la responsabilidad a todos los gobiernos progres y a todas las organizaciones y entes internacionales financistas, los cuales querían ser los policías del pensamiento, así como usted lo escucha. Y, por ejemplo, grandes pensadores o programas, también influencers, también predicadores, también personas que hacen podcast y tanta gente a nivel mundial había sido censurada específicamente por estas redes sociales por decir la verdad. La verdad, pero que va en contra de toda la ideología progre, ¿verdad? Por ejemplo, un simple y sencillo punto de verdad es querer decir que la biología, por ejemplo, es la que rige el sexo del ser humano y no lo que alguien siente, por poner un ejemplo. Entonces, si usted, por ejemplo, decía cosas en contra de cosas como la ideología de género, como el aborto, por ejemplo, como la transexualidad en niños, y usted hablaba sobre estos temas, bueno, pues los policías del pensamiento que estaban atrás por ahí de todas estas redes sociales, a ustedes lo censuraban. Gente, por ejemplo, como el doctor César Vidal Manzanares en su programa La Voz,
con César Vidal, no podían tener su programa, por ejemplo, ni por Facebook, ni por YouTube. Tuvieron que crear una página específica aparte. Por ejemplo, pensadores como Agustín Laje, pensadores como Pablo Muñoz Iturrieta y tantos personajes en Latinoamérica y Europa que hablan en contra del wokismo, pues fueron censurados muchas veces. Bueno, por decirles algo, este espacio pequeñito de diálogo de Fe y Salvación, también perdimos nuestra página de Facebook, por ejemplo, porque por decir cosas, ¿verdad? Ustedes que iban en contra del wokismo. Pero este día, como les cuento, sale este señor, Mark Zuckerberg, a decir que quería recuperar la libertad de expresión. No sabemos qué movió a Mark Zuckerberg. Según el análisis, pues quiere llegar a un punto de colocar o administrar las redes sociales de la misma forma que lo hace el dueño del antiguo Twitter, hoy en día X, Elon Musk, el cual pues existe cierta libertad de expresar ideas, siempre pues con el respeto debido, ¿verdad? Pero hay una libertad para expresar ideas sin sesgos políticos. Usted puede decir lo que quiera, siempre y cuando tenga argumentos. Pero según Zuckerberg, esa censura se termina. Por lo menos acepta de que había censura. Acepta de que muchos principios cristianos que se decían y que se van a seguir diciendo en contra de todas estas ideologías woke, ellos las censuraron. Ellos las censuraron y por lo menos acepta el discurso de mucha gente que alzó la voz cuando estos policías de pensamiento querían imponernos ideas, mas no sabían que cuando las convicciones existen, nunca se van a dejar de decir. Por lo tanto, querida familia, pues se va a poder hablar un poquito más por Facebook, por Instagram. Y esto pues debido a las políticas que el señor Zuckerberg en su empresa han tomado. Buenas noticias, bueno, si lo queremos ver desde la perspectiva política, sí. Buenas noticias porque habrá más libre expresión y usted podrá expresar cosas que muchas veces son políticamente incorrectas ante los ojos de una gran mayoría de gente que hoy en día pues está afín a estas ideas. Así que por lo tanto, familia, nos sentimos hasta cierto punto agradables por cosas que están pasando en el hemisferio y pues esperamos que esta libertad de poder expresar las ideas pueda llegar a plasmarse, ¿sí? Y pueda llegar a formar una convicción en todos los medios que hoy en día permiten que gente pues compartamos ideas. Así que familia, sigamos predicando el evangelio, sigamos predicando a Jesús, sí, que en algún momento también dijeron que Jesús pues era dañino hacia las ideas woke. Bueno, sigamos predicando la salvación en Cristo Jesús y las ideas de las Escrituras. Así que familia, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado después de La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Vaya tema, ¿no? Eso es tema para un programa, pastor. Ese tema de la censura y de la vuelta que están dando prácticamente, yo creo que el consorcio de redes que más personas tienen en el mundo, entre Instagram, WhatsApp y Facebook. Eso podríamos decir, bueno, algunos dicen que es un gran paso, ¿no? Para recuperar la libertad de expresión, que muchas veces pues eso no se experimentaba en redes como Facebook, Instagram y WhatsApp. A día de hoy, pastor, somos un medio obviamente pequeñito. Sí. Pero a día de hoy todavía nos cuesta, no nos hemos recuperado. La pérdida de la página, por ejemplo. Sí. En cuanto al alcance y todo lo que se tenía, pues sí. se perdió, la censuraron por causa de pues hablar sobre ideología de género, por ejemplo, ¿verdad? Sí.
Sí, lo que pasa es que también, la idea, ¿no?, de que se escucha en el video publicado por Mark Zuckerberg es que pues van a regresar no van a regresar, sino que van a tomar el ejemplo de X con notas de la comunidad, ¿no usted? O sea, de que, por ejemplo, ¿qué va a pasar en Facebook de ahora en adelante? Posiblemente usted vea, no sé, un programa contrario contra alguna agenda política y usted va a tener la oportunidad de contradecir ahí mismo. Sí. Con fuentes confiables y verídicas. Sí. Y la gente pues va a poder ver eso, ¿verdad? Pero no se va a eliminar el contenido, ¿verdad? Como sí ocurría antes. Claro. Porque el algoritmo es que reconoce los fact-checking, le decían a eso, ¿no usted? Reconocía las palabras, el lenguaje, las imágenes, ¿no? Y eliminaba automáticamente, ¿verdad? Según usted? fuentes de Agustín Laje, pastor, quien está detrás de los fact-checking, muchas empresas y organizaciones de Open Society Foundation. George Soros. Puede ser. Cito a las palabras de Agustín Laje en su investigación, ¿verdad? Sí, pues. Bueno. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo pienso que mientras haya libertad de expresión, hay que apuntar con todo lo que tengamos. Que ese viejo se arma ahorita en adelante. Hay que apuntar con todo lo que tengamos. Obviamente con argumentos, papá. Sí, hay que predicar el evangelio de forma fiel a las escrituras, ¿ya? Y decir la verdad. Y decir la verdad. Hablar las ideas de la verdad. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues la verdad, como en su momento lo dice Paul David Tripp, ¿no? La verdad no es un concepto, la verdad no es un libro que usted pueda leer, la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Amén. Por eso Juan dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis a Jesús y Jesús os hará libres. Logos. Así es. Logos. Bien, pastor. Entonces, hablemos de denominación cristiana mayoritaria por país o por sector, por ejemplo. Necesitamos reconocer, volvemos, que Latinoamérica, pastor, es romano. Así es. Sí, tenemos un alto porcentaje de ello. Ya usted lo decía. En su mayoría, ¿no? Claro, no quiere decir que no hayan, porque por ejemplo hay países, por ejemplo, domina. Sí, hay países, por ejemplo, que no sé hasta qué punto esto pueda catalogarse como un dato verdadero, pero hay países, por ejemplo, como Honduras, como Guatemala, que el Brasil, que el protestantismo es más que... pero los indicadores indican, ¿verdad usted? Valga la redundancia, de que el cristianismo tiene un ritmo de crecimiento de sobrepasar al catolicismo romano, ¿verdad? Claro. Ya, pero ahí están otros dilemas morales y éticos, ¿verdad? De por qué esto no se refleja socialmente, ¿verdad? De por qué esto no se refleja en la política de los países, ¿verdad? Ese es mi lío. Exacto, ese es el lío. Yo creo que es una pregunta totalmente coherente, es un cuestionamiento totalmente coherente de si somos mayoría, si somos, no sé, el 50 y tanto de gente evangélica protestante en Guatemala, pues eso debería reflejarse en la sociedad, ¿ya? Claro. En los negocios, en los comercios, en la política, pero hasta el día de hoy, en los índices de criminalidad, por ejemplo, ¿ya? Pero hasta el día de hoy eso no se ve reflejado directamente en la sociedad, ¿verdad? Pero sí tenemos que decir que es la confesión de fe más extendida a nivel latinoamericano. En números. Así es, a nivel latinoamericano es el catolicismo romano. Claro. Entonces yo creo que es importante entenderlo, pastor. Llama la atención como África, pastor, se está volviendo color protestante. Así es. Si queremos decirlo en términos generales, si queremos unir, por ejemplo, ahí los independientes, los protestantes y los pentecostales, ¿verdad? Por ejemplo, África se está llenando. La Europa occidental, sí, todavía a pesar de la invasión, ¿verdad usted? Todavía se sostiene. Y la Europa oriental también, ¿verdad? Así es. Que está ahí. Asia, ¿verdad? Asia, pastor, que ya se fijó los números de Asia, ¿no? Sí. Con relación, los independientes en Asia, pastor, están trabajando. Están fuertes. Así que creo que es importante ver esa parte, ¿verdad, pastor? Así es. Y una de las, yo creo, hermano Carlitos, que uno de los puntos aquí a analizar también es el trabajo que han hecho las diferentes denominaciones, ¿verdad usted? En las diferentes regiones. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a protestantes e independientes, Lausana tiene un dato que la mayor cantidad o el mayor porcentaje, podríamos decir, ¿no?
de protestantes. Por ejemplo, Nigeria es un país muy alto en protestantes. Y es interesante, mira este dato, que Nigeria es uno de los países más perseguidos. O sea, el cristianismo es perseguido en Nigeria y en los primeros lugares. Hay un dato que a mí me sacó de Casillas, ¿verdad? Usted hace poco, cuando leí que en Nigeria, por ejemplo, habían más escuelas dominicales que en Inglaterra. Ya, imagínese, o sea, ese es un dato, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Como usted en su momento lo diría, ¿qué está pasando con la Inglaterra de Spurgeon, por ejemplo, ¿no? De los Wesley, ¿verdad? Usted. Pastor. Ya, entonces... Winston Churchill. Y eso, mire, hermano Carlitos, y es un país que ha experimentado hasta hace unos años libertad total. Libertad total para predicar el evangelio. Incluso se predicaba desde distintos escenarios políticos, por ejemplo. Ya aún desde la Casa Real, ¿no? Usted. Ya, pero eso ha ido cambiando. Y es asombroso cuando uno compara Inglaterra con Nigeria, porque Nigeria es un contexto de persecución, ¿verdad? Usted. Eso dice mucho también, porque muchas veces la persecución, o el contexto hostil, muchas veces pule. Es lo que hablamos de China en el programa anterior. Exacto, termina por pulir o por afinar, ¿no? La fe de las personas, ¿verdad usted? Exacto. Yo creo que es importante analizar esa parte, Eddie, y aprender de esos fenómenos. Aprender, ver hacia dónde vamos, yo creo, pastor, que la visión de la iglesia no debe ser solamente para llegar al final del 2025, que es el culto de Navidad. Yo creo que tenemos que ver más allá. Hacia dónde nos están llevando nuestros procesos, el modelo de iglesia que tenemos, a dónde nos va a llevar a ser una iglesia madura, nos va a llevar a ser una iglesia que va a alcanzar la siguiente generación, nos estamos preparando, qué estafeta le estamos dejando a los que siguen. Yo creo que es importante ver si el modelo de iglesia nos está llevando a eso o solamente estamos cuidando una estructura, pastor. Exacto. Y algo bien interesante también, hermano Carlitos, es una realidad que enfrenta Estados Unidos según el Pacto de Lausana, según el movimiento de Lausana, que es uno de los países con mayor declinación del protestantismo. Interesante. O sea, es donde más gente está renunciando cada vez más a la iglesia protestante, ¿verdad usted? Claro. ¿Ya? Y digamos que la mayoría de iglesias establecidas en Estados Unidos, una buena parte tiene sus confesiones de fe tienen origen reformado, ¿verdad usted? Claro. Tienen raíces puritanas, ¿verdad usted? Ya, entonces eso dice mucho de cómo hay diferentes fenómenos, fíjese, porque por ejemplo la vez pasada se dio un tema ahí de abuso, por ejemplo, en un sector de la iglesia estadounidense, ¿verdad usted? De tener a más de 200 pastores cubiertos, ¿verdad? Y cubiertos, le digo así, por más de 20 años, cuando habían cometido abusos. Y de repente salen a decir, miren, nosotros encubrimos esto, pero aquí está, ¿verdad? Entonces yo pienso que todas esas cosas han afectado la credibilidad de la iglesia. Entonces la iglesia ya no es la misma, a pesar de que hay gente muy fiel, trabajando, muy fiel, haciendo iglesia, ya, porque eso no lo podemos negar. Dios sigue salvando personas en Estados Unidos, claro. Pero a nivel institucional, podríamos decir, ¿verdad usted? La credibilidad de la iglesia ha ido bajando. Claro. ¿Por qué? Por muchas veces esas estructuras de poder han perpetuado abusos y han cubierto abusos que deberían haber sido denunciados en su momento, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, pastor, sin tampoco dejar a un lado el fenómeno político. También. Por ejemplo, analistas hablemos de Henry Kissinger, ¿verdad usted? Que se menciona mucho. Por ejemplo, el análisis de George Orwell, ¿verdad usted? La comunidad orwelliana, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que todas estas élites poderosas, pastor, queriendo cambiar o queriendo tener un cambio de paradigma a nivel mundial, pues se infiltran en Estados Unidos y en las venas de Estados Unidos, ¿verdad usted? Así es. Entonces eso pues colaboró a que Estados Unidos, aproximadamente del año 1960 en adelante, pastor, la decadencia se ha marcado, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante observar cómo las generaciones que van naciendo, ¿verdad?, se están perdiendo de vista. Así es. Y eso pasó en Estados Unidos. Correcto. Ahora la pregunta es, trasladémoslo aquí, porque igual estamos aquí en Chiquimula, pastor, estamos aquí en Guatemala. ¿Cuáles son nuestros planes por la siguiente generación, pastor? Ese es el punto.
¿Qué estamos haciendo para que la próxima generación reciba un evangelio puro, un evangelio bíblico? Porque estamos hablando aquí del fenómeno mundial, de la misión Así es. mundial. ¿Cómo se mueve el fenómeno mundial? Ese es el objetivo de este programa, ¿verdad? De esta serie, por ejemplo. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se está moviendo? Ya vimos, por ejemplo, que el contexto más hostil es mejor para la iglesia. Sí. O sea, mejor en un sentido que reaccionan de mejor forma. En un sentido de avance misionero es mejor. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Pero estamos viendo también que toda iglesia o confesión de fe que abandona sus generaciones o trabajar con la generación futura, pues también se va a perder en el futuro. Así es. O sea, todo va camino a desaparecer. Entonces, la pregunta es, nosotros, ¿qué modelo de iglesia estamos trabajando? Correcto. ¿Hacia dónde vamos? Una buena ¿O pregunta. estamos haciendo cultos, pastor? Sí, es un buen punto. Solo estamos haciendo cultos. ¿Qué estamos buscando instalar? Estamos buscando, por ejemplo, instalar una estructura de poder, una estructura jerárquica de liderazgo, o estamos de verdad buscando, poniendo toda la carne al asador, como decimos, para que personas se salven, para que personas sean salvas, para que personas conozcan a Jesús, para que conozcan la verdad y la verdad las haga libres. Ya, es un buen cuestionamiento. Yo creo que necesitamos recuperar mucho, pastor, el concepto del sacerdocio universal del creyente. Sí. La iglesia necesita recuperar esa parte. Así es. Y un punto para cerrar, hermano Carlitos, un punto que yo no quería dejar pasar. ¿Para qué? Para terminar más lastimados, creo yo. El tema del pentecostalismo. ¿Ya? El pentecostalismo es un tema que a muchos de nosotros como conservadores nos hace ruido. Claro. Hasta nos sentimos ofendidos, ¿no? Muchas veces. Pero la verdad es que nuestros hermanos pentecostales han hecho un trabajo bárbaro, loable. Sí. Han hecho un trabajo realmente. Han ido donde un bautista no ha ido. Claro. Han ido donde un conservador no ha ido. Ya. Y quiero darles un dato de Movimiento de Lausana. Mire, tanto el movimiento evangélico como el movimiento pentecostal, mire, son movimientos que se superponen, o sea, son similares, pero los evangélicos son protestantes, mientras que el movimiento pentecostal también incluye a otras denominaciones, ¿verdad? Las expresiones, mire, pentecostales y carismáticas del cristianismo muestran el gran crecimiento, renovación y diversificación del cristianismo en el sur global. Y escuche esto, América Latina y África subsahariana son ahora los centros demográficos del pentecostalismo global. Bueno, buen dato. Ya. Son ahora los centros del pentecostalismo global. El gran crecimiento pentecostal en los estados del Golfo se debe sobre todo, mire, a la migración de trabajadores de Asia y África. Eso está hablando en el norte de África también, ¿no usted? Exacto. Pero fíjese, ¿qué dato ese? ¿Ya? Claro. Yo creo que, pastor, esa convicción, hasta cierto punto, pastor, manejo de las emociones de ellos, que desde este lado de las ideas se critican hasta cierto punto, pero creo que en su balance y en su lugar, pastor, pues es motivo de gracias a Dios, ¿verdad? Sí, por nuestros hermanos. Sí, y mire, como todo movimiento tiene sus puntos ciegos, ¿no usted? Claro. Ya lo tuvieron nuestros misioneros y los tienen ellos también, ¿verdad? Pero yo he escuchado muchas veces que buscamos como muchas veces desacreditar el trabajo que están haciendo muchas veces, ¿verdad? Y no, o sea, la verdad es que han hecho un trabajo loable. Sí. Y las estadísticas, los números lo dicen, sí. ¿Ya? El pentecostalismo, lo que antes solía ser, incluso muchos lugares donde antes era un centro del catolicismo romano, ahora son centros de pentecostalismo. Ya. Entonces, y especialmente América Latina. Datos, pastor, ¿ya? Movimiento de Lausana. Exacto. Si alguien quiere el documento, se los podemos pasar. Sí, se los podemos pasar. Es un documento que aporta muchos datos y pienso que cualquier líder lo podría tener. Claro. Pastor, palabras finales. Bueno, un gusto poder compartir sobre esta temática, una temática que tal vez, pues no sé si quedará bien con todos. Yo creo que hiere cuando somos demasiado herméticos en nuestra denominación. Nos gusta hablar cuando somos muy denominacionales. Claro, no nos gusta hablar, por ejemplo, bien de un pentecostal o, por ejemplo, de un bautista. O sea, así somos todos, lamentablemente. Sí. Pero creo que hay que madurar estas ideas, pastor, y entender que, recuerde usted, su denominación no es el reino. Sí. Es el pequeño espacio que Dios en soberanía, Dios le permitió a usted instalarse para crecer. Así es. Yo creo que una de las reflexiones que me llevo hoy es eso.
Sí. El reto que tenemos por delante nosotros, no importa si nos están escuchando de cualquier denominación, mientras predique a Jesús, ¿ya? Mientras predique el mensaje bíblico del Evangelio, yo creo que el reto que tenemos, hermano y hermana, por delante es trabajar de forma colaborativa. Claro. Porque así es como vamos a crecer más y vamos a alcanzar al perdido. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Este primer programa del año, pastor. Sí, primer programa, 171. Así que gracias también al equipo de Amigos TV. Sí, gracias hermanos. Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa, gracias. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles, pastor. Así es. Con por Estén ahí pendientes. algunos detalles nuevos que vamos a tener en el programa. Así es. Así que esperamos en Dios. Y probablemente, no voy a afirmar, pero probablemente, porque todavía no me ha respondido, tenemos invitadazo el miércoles. Ah, bueno. Primero Dios. Invitadazo, probablemente, todavía no sabemos. Así que gracias por haber estado con nosotros, mis hermanos, pero siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.